Señores, les presento el diodo. Este es el famoso diodo que tanto les estuve hablando en la pizarra, les estuve explicando la teoría y ahora vamos a verlo en la práctica. Esto no es un diodo SMD, no es un diodo de lo que vamos a estar encontrando en las placas de celulares, pero su funcionamiento es el mismo. La diferencia es que él es más grande, lo que me va a permitir jugar acá con un par de elementos, y él tiene estos terminales larguitos como para poder soldarlo en una plaqueta perforada. Vamos a empezar a ver un poquito en la práctica todo lo que estuvimos hablando. El diodo, como ya les dije, tiene ánodo y cátodo. ¿Cómo vamos a identificarlos? Esta rayita gris que tengo aquí en esta puntita me indica lo que es el cátodo. Ánodo, cátodo. La rayita gris siempre es el cátodo. Estuvimos hablando que el diodo directamente polarizado va a permitir el paso de la corriente, o sea, positivo en ánodo, negativo en cátodo, corriente, ok, circula. Pero si es al revés, si yo le pongo el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo, no pasa la corriente. Para poder jugar con esto yo tengo las puntas de mi fuente de alimentación, toco, aumenta el consumo, y tengo también, que se termina de apagar, mi multímetro. Las puntas de mi multímetro que no tienen, por su lado no tienen el cocodrilo, donde yo toco aquí y puedo ver la tensión de la fuente de alimentación. Bien, listo. Empecemos a jugar. Primero, voy a tocar de nuevo para que ustedes vean 734 miliamperios si yo hago un cortocircuito. O sea, no pongo prácticamente resistencia al paso de la corriente más que la de los cables. 734 miliamperios me está entregando mi fuente. Si yo pongo positivo en ánodo y negativo en cátodo, yo sé que voy a permitir el paso de la corriente. Y si me fijo, son 734 miliamperios. El diodo está actuando prácticamente como un cable, está permitiendo que pase la corriente de una manera espectacular. Es un conductor. De hecho, fíjense en que la fuente ya me indica un vatio de consumo, un watt de consumo, y si yo toco, esto ya está empezando a calentar. O sea, parte de esa potencia ya se está transformando en calor. Sin embargo, si yo pongo el positivo de la fuente en el cátodo y el negativo en el ánodo, nada, no pasa nada. Es un pedazo de corcho, esto no conduce nada. Por eso se les dice semiconductores, porque si yo cumplo sus exigencias, lo trabajo de una determinada forma, así, él va a actuar como un conductor, va a actuar prácticamente como un cable, va a permitir el paso de la corriente, no va a oponer una resistencia considerable al paso de la corriente. Sin embargo, si yo lo pongo al revés, él va a actuar como un aislante, semiconductor. Puede actuar como conductor o puede actuar como aislante. Yo les había comentado también que el diodo va a tener una caída de tensión. Vamos a jugar acá, vamos a poner una resistencia de carga para poder jugar con esto y así ustedes van a poder apreciar la caída de tensión en el diodo. Yo pongo acá el positivo en ánodo, el negativo de esta vez lo voy a poner en la resistencia. Esto es mi resistencia de carga, recuerdan, yo lo dibujaba así, es la única diferencia, pero es exactamente lo mismo. Ahí está, dibujada tal cual en la pizarra. Ahora, ¿qué está pasando? Yo estoy teniendo 16 miliamperios de consumo, porque el diodo directamente polarizado me permite el paso de la corriente, pero la resistencia se opone al paso de la corriente, me la limita y mi consumo ahora es de apenas 0.16 miliamperios. Pero lo que yo más quiero que ustedes vean es que si yo mido acá, yo tengo en este punto tengo el valor que sale de mi fuente de alimentación. Al ánodo entra el valor que sale de mi fuente de alimentación, pero el diodo dice, ¿querés pasar? Entonces pagame. Cuando paso, me consume 2.31. Me genera una caída de tensión de 0.7. Perdón. Me genera una caída de tensión de 0.7 volts. Por eso tengo 2.31 del otro lado. Tal como les dije, permite que la corriente pase, pero te cobra. 231.07 para un diodo rectificador común. Esa es la caída promedio. ¿Y qué pasaría si yo pongo otro diodo aquí?
Si yo pongo otro diodo aquí, que este es un caso, por ejemplo, que no lo vimos en diagrama, es más para que ustedes vayan viendo, vayan adquiriendo más experiencia, muchachos. Yo pongo esto aquí, vuelvo a tener mi consumo, ahora cayó un poquito. ¿Por qué? Porque la tensión también cayó. Yo tengo acá 303, yo tengo acá 233 y ahora yo tengo acá 1.63 sobre mi resistencia. Solo le llegan 1.63 volts. Acá caen 0.7, acá caen 0.7 y acá en esta resistencia caen 1.63. Y si yo pusiera otro diodo, caen 0.7, 0.7 y si esto fuera otro diodo, caen otro 0.7. En cada diodo van a estar cayendo 0.7. Siempre hablando, bueno, de diodos en serie, ¿no? Diodos en el paso de la corriente. Vamos al próximo ejemplo, donde yo tengo acá vamos a agarrar tengo acá un diodo LED, ¿ok? Por ahora quiero que ustedes ignoren esta parte de acá atrás. Simplemente quiero que empecemos a ver este diodo LED y que empecemos a ver cómo vamos a estar identificando cuál es su terminal, su ánodo y su cátodo, ¿no? Si yo pongo el negativo aquí y el positivo aquí, no pasa absolutamente nada. No tengo consumo, el LED no enciende, no pasa nada. Pero si yo pongo el negativo aquí y el positivo aquí, mi LED enciende. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo ánodo y cátodo. El ánodo es esta parte que necesita estar conectado al positivo de mi fuente y el cátodo es esta parte que necesita estar conectada al negativo de mi fuente. ¿Ok? En este ejemplo, ahora sí vamos a hablar de los diodos que tengo aquí atrás. ¿Qué pasa? Recuerdan que yo les expliqué del RTC que a veces funciona con una fuente de 3 volts y a veces funciona con la pila. Que cuando no tengo la fuente de 3.3 volts, la pila va a estar alimentando el RTC. Pero en el momento que yo empiece a tener la fuente de 3.3 volts, la pila ya no tiene más consumo, la pila desaparece y solo este va a estar entregando la corriente necesaria para que funcione mi RTC. Imaginen que esto es un RTC. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner acá el negativo y ya saben que si yo toco, estos diodos están en polarización directa. Fíjense en su rayita. El cátodo está para acá, el ánodo está acá. Ánodo, cátodo. O sea, si yo pongo positivo acá o positivo acá, el LED va a iluminar. Y obviamente, si pongo positivo acá, el LED también va a iluminar porque no tiene nada de por medio, los diodos están acá atrás y no hacen parte del circuito. Yo toco aquí, el LED ilumina. Toco aquí, el LED ilumina. Pero supongamos que quiero poner una fuente de alimentación secundaria, una línea secundaria como para alimentar mi LED. Supongamos que por ahora este LED está siendo alimentado por una pila que de a poco se va consumiendo. Y cuando yo enciendo mi equipo, va a empezar a ser alimentado por esta batería, esta fuente grande, potente, que va a hacer con que yo ahorre pila, digamos. Supongamos. Cuando yo toco aquí, fíjense en lo que pasa. El consumo de la fuente de alimentación se fue a cero. Ojo, yo estoy alimentando mi LED, lo estoy forzando. Lo estoy alimentando con 3 volts. Digamos que soporta, eso no habría tanto problema. Pero acá yo le estoy mandando creo que tiene como 6 volts esta batería, ya está medio gastada. Así que no lo puedo mantener mucho tiempo encendido. Está bien que voy a tener una caída acá y todo, pero el LED no está preparado para trabajar con tanta tensión. Pero durante un instante ya pueden ver que el LED ilumina más y la fuente de alimentación deja de tener consumo. Porque yo tengo más tensión aquí. Yo en esta batería, de hecho vamos a ver si es que tengo 6, 7, 5, 4, para que nos hagamos una idea mejor. En esta batería yo tengo 6.9. Entonces, si yo, en el momento que yo puedo alimentar mi LED con 6.9, la línea de 303 descansa, no va a ser utilizada. ¿Qué es lo que ocurriría si yo no hago este juego?
si yo intento ponerlo aquí, ¿no? Supongamos que yo voy a ajustar acá un poco para que no me falle. Pongo esto acá, listo. Y pongo esto acá. Voy a unir el cable al cocodrilo. En el momento que yo enciendo mi máquina, miren, dispara. Tengo que apagar la fuente, volver a encenderla. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que ocurrió ahí es que yo les envié a mi fuente de alimentación, que tiene 3 volts de salida, yo le conecté una pila que tiene 6. Interferí en una fuente con otra. Para eso está el diodo, para no interferir en una fuente con otra. Como yo les expliqué, el LED, se va a poder alimentar de cualquier uno de los dos elementos, pero uno no va a interferir en el otro. Si yo pongo acá, empiezo a alimentarlo por la batería. Si yo suelto, lo estoy alimentando con la fuente. Si yo sacar aquí, lo estoy alimentando con la batería. De acá también lo puedo alimentar con la batería. Bien, así funciona el RTC, así funciona la alimentación del RTC, lo vimos en el diagrama y ahora lo vimos en la práctica acá con un doble diodo fabricado artesanalmente, conectado a un LED que lo voy a llamar de LED RTC. Listo. Próximo ejemplo, y este está interesante. Este nos va a dar los parámetros de... Este va a servir como ejemplo para el famoso diodo que yo les expliqué de protección contra inversión de polaridad. Porque ¿qué va a ocurrir acá? Yo puedo alimentar el LED. Si yo alimento el LED de una forma, el LED va a funcionar. De otra, en realidad quien va a conducir va a ser el diodo. Bueno, se los voy a mostrar en la práctica porque va a ser más fácil. Vamos a poner negativo aquí y positivo aquí. No, perdón. Negativo aquí, positivo aquí. ¿Ven lo que ocurre? Este LED es medio flojito para encender. ¿Ven? El LED enciende. El consumo que yo estoy viendo ahí es el del LED. ¿Por qué? Porque yo, si me fijo, acá está la rayita de mi diodo, entonces le estoy poniendo negativo al ánodo y positivo al cátodo. El diodo está polarizado inversamente, entonces no conduce. Esto es como si no estuviera, no hace nada, no circula corriente por él. ¿Y la corriente por quién circula? Circula por mi LED. Mi LED que tiene su ánodo aquí y su cátodo aquí. ¿Ven? Vamos a sacar una vez más para que ustedes vean. El LED, aunque no parezca, ahí está, se ve bien, enciende. Pero ¿qué pasa si yo supongamos que esto no es un LED? Supongamos que es un circuito más complejo, un integrado, y este integrado, si yo lo conecto al revés, lo voy a quemar. Si yo juego con mi fuente de alimentación o se me parten los cables, voy a empalmar, no sé, hago algo y termino por error poniendo el positivo aquí y el negativo aquí. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense cómo disparó el consumo de la fuente. Y el LED no enciende. El LED no enciende en ningún momento. Miren. No enciende. ¿Eh? ¿Por qué? Porque toda la corriente está circulando por mi diodo. El diodo, en polarización directa, como ya les expliqué, es prácticamente un cortocircuito. No va a ofrecer una resistencia al paso de la corriente. Pero mi LED sí va a ofrecer una cierta resistencia al paso de la corriente. Mi LED es un obstáculo que yo le puse en el camino a mis cargas. Las cargas van a tener que pasar por el LED, trabajar, esa energía se va a transformar, esa energía eléctrica, ¿no? Se va a transformar en energía lumínica, o sea, se va a transformar en luz. Cuando pase por acá por el LED, va a haber un trabajo. Estoy obligando a que las cargas pasen por aquí y hagan un trabajo. Las estoy engañando, ¿no? Pero si yo les ofrezco un paso mucho más fácil, que sería con polaridad inversa, les estoy ofreciendo el paso del diodo. Les ofrezco el paso del diodo, entonces todo va a caer por acá. Y si esto fuera un componente que se pudiera haber afectado internamente por una inversión de polaridad, no pasa nada, porque por acá no circula corriente. La corriente va a circular
por aquí. Bien,